Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin vamos a hablar de la PlayStation 5, pero no la versión común, sino la versión digital Slim. Sí, ya teníamos una versión estándar y tenemos una versión digital también estándar. Posteriormente Sony lanzó una versión Slim con lector de disco y una versión Slim digital. ¿Qué quiere decir Slim? Más delgadita, más compacta, y también viene con algunas mejoras. Y no es en cuestión de rendimiento, no es en cuestión de FPS, es en cuestión de almacenamiento. Ya no viene con 825 GB brutos, que quitando el sistema te quedaban como 600 y tantos gigas. Ahora ya viene con 1 TB. Viene ahí con 175 GB más para que puedas almacenar los videojuegos. Y pues bueno, vamos a adentrarnos más a fondo y ver si vale completamente la pena comprarla en 2026. Así que bueno, vamos con las especificaciones mientras les cuento mi experiencia utilizando esta consola. Y es que honestamente, vean, es súper delgada, súper compacta, y algo que me gusta mucho es que yo cuento con dos setups, el que ustedes están viendo aquí y también con otro. Yo a veces me muevo la Play de un lado a otro, entonces el simple hecho de que sea delgada hace bastante manipulable. Y no la acostumbro tener en vertical por el rumor del metal líquido. Aunque dicen que de vez en cuando, si la sueles tener en vertical, hay que acostarla para que el metal líquido no salga de su lugar y no arruine la consola. Así que si a ti te gusta el vertical, a mí me encanta obviamente que esté en vertical, pero yo prefiero cuidarla y siempre mantenerla en horizontal. En este video sí la tengo que poner en vertical porque, seamos honestos, se ve increíble. ¿Con qué cuenta esta consola en especificaciones técnicas? Viene con una CPU, prácticamente el procesador es un AMD Zen 2, tiene 8 núcleos y 16 hilos de trabajo, que corre hasta 3.5 GHz. Actualmente todavía estas especificaciones dan para correr videojuegos en 4K. Esta tarjeta gráfica nos da 10.2 teraflops. Bueno, ya traduciéndolo a palabras reales, equivale como si fuera una gráfica GeForce RTX 2070 o una 3060 si nos ponemos ahí un poquito más generosos. Entonces el rendimiento tal cual en videojuegos, lo que te da esa gráfica te lo va a dar esta consola. La memoria RAM me parece muy atractiva, sobre todo por el año en que se lanzó. 16 GB de memoria RAM, si se dan cuenta viene con las mismas especificaciones de la primer PlayStation. Obviamente trae el Ray Tracing por ser la tecnología RTX. Y lo ideal es que esta consola te corra 4K a 120 Hz. Ojo, debes de tener una televisión que te dé los 120 Hz. Yo uso una Philips de 65 pulgadas de la serie 6500 que sin problema da los 120 Hz. Si tienes una televisión que te da un poquito menos, no lo vas a notar tanto. O más bien, prácticamente no lo vas a notar. La potencia bruta es exactamente igual a la PlayStation 5 original. Si un juego tenía un rendimiento en tal consola, en esta consola va a tener prácticamente el mismo rendimiento. Si tenía ciertos tirones en ciertos escenarios, igual acá los va a tener. Realmente la variación es muy mínima, porque prácticamente no cambia nada internamente la consola, salvo que no tiene lector de discos, porque la versión digital, ¿verdad? El almacenamiento te queda entre 840 y 850 GB ya utilizables, entonces es una gran mejora, porque con 600 GB nada más te alcanzaba para llenar con 3 o 4 juegos que realmente sean súper exigentes. ¿A poco sí, mi Warzone? Sigo utilizando un SSD NVMe 4.0. Este SSD que contiene el PlayStation es súper rápido, súper eficiente, el sistema carga súper rápido. Yo me he sentido muy contento con el desempeño de la PlayStation en cuestión del menú, en cómo carga los juegos, cómo te sales, cómo ingresas a otro. Eso es lo que me gusta de la digital. Y son de las cosas que no extraño en una consola de discos, porque en una consola de discos tenías que retirar el juego, guardarlo en la caja, abrir otra caja, colocar el disco y tener suerte de que el disco, por el amor de Dios, no se trabara. Al principio no te va a pasar, pero con el paso del tiempo el lector ya va dando ahí como que sus fallos. Entonces es un punto a favor la digital, de que nada más te mueves de juego en juego. Y sí, yo sé que muchos van a decir, es que si compras los juegos en digitales no te pertenecen. Ahí ya es más cuestión de gustos, ahí sí se los dejo a criterio personal, porque sí, en mi PlayStation 3 yo todavía conservo la colección de juegos físicos, pero en el PlayStation 5 yo no le he visto sentido, porque tengo la digital. Entonces yo al comprar los juegos en digital tampoco siento que me pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pagar el PlayStation Plus, y en este caso yo pago el Deluxe, que es como la versión más cara. Obviamente no tienes que pagar la versión más cara para disfrutar de la consola. Te regalan tus 3 jueguitos mensuales, tienes ahí tus descuentos, tienes muy buenos beneficios realmente con el Deluxe, y además sigue siendo más económico que el Game Pass Ultimate, que
apenas que lo revisé, vaya que está súper caro el servicio de Xbox. Claramente el de PlayStation es más económico y bueno, yo he crecido con PlayStation y por un momento también llegué a pensar en comprar un Xbox, pero ya me he decidido por PlayStation en este momento. Pero creo que PlayStation ha mejorado mucho su servicio, sobre todo compitiendo con muy buenos precios. Sí tuvo momentos difíciles por ahí de 2022, perdiendo ahí batalla contra Nintendo, que Xbox estaba agarrando un poquito más de poder, pero bueno, ahora las cosas regresaron al dominio de Sony. Se supone que esta consola es 30% más pequeña y hablemos de cuestión de precios. El precio original normalmente de esta consola es 11,500 pesos, lo cual se me hace algo cara. A veces en promoción la encontramos en 10,000 pesos o a veces también en temporadas navideñas, hot sale, etcétera. Ya saben, economía forzada. La llegamos a encontrar hasta en unos 6,000 pesos mexicanos si somos ahí suertudos. Sí, así que pueden esperar ahí alguna oferta, pero honestamente, así como van las cosas, cada vez las consolas van subiendo y las ofertas ya no son tan buenas como lo eran hace 2 o 3 años. Ya no he vuelto a ver el PlayStation tan barato como lo llegué a ver en ofertas de hace 2 o 3 años y vaya que eso me asusta. Lo bueno que esta consola yo la conseguí por $300, un poquito menos, en walmart.com. Entonces ahí sí valió la pena. Costó 5,800 pesos mexicanos, que me parece un buen precio. No quise comprar una versión con juegos porque prácticamente te los venden. A veces venden el bundle de la consola más 2 códigos de tal juego, de Ratchet & Clank con Returnal, de Astrobot con Gran Turismo, etcétera. Pero claramente ahí sí te los están vendiendo, entonces yo preferí una versión digital que no incluyera juegos. Para ese dinero más que yo iba a gastar en el bundle, pues prácticamente invertirlo en juegos de mi agrado. Y no quiero decir que esos juegos sean malos, pero pues ya pagando la suscripción puedo acceder a más juegos. Entonces ahí queda a criterio de ustedes cómo quieren ahí hacer la inversión. Si realmente les gustan los juegos del bundle, adelante. Y me encanta que tiene 2 puertos USB-C, que yo lo utilizo para prácticamente poner a cargar el multiconector de mis DualSense. Tengo entendido que la versión original solamente tenía un puerto USB-C, en este contiene 2. Y también tiene un puerto USB-A, el cable Ethernet, la entrada HDMI. Ya saben, lo clásico de toda la vida, lo mismo que tenía la primera consola. Se supone que el consumo energético es menor y que supuestamente se calienta menos. Y a ver, esto es muy subjetivo porque muchas personas mencionan, es que a mí se me calienta más que la versión original. Tienen que analizar varias cosas. Por la parte de arriba entra el aire, que en teoría debería ser aire fresco, y por la parte trasera o lateral, si la tenemos parada, va a salir el aire caliente. Entonces no obstruyan la parte trasera para que el PlayStation pueda disipar todo el calor de forma correcta y no se caliente la consola. Igual traten de que del lado superior, si la tienen vertical, del lado lateral, si la tienen acostada, de esta parte donde está el logo de PlayStation, esté despejada la zona para que ingrese aire fresco. No digo que la pongan sobre la ventana para que ahí le entre aire, porque le puede entrar polvo, pasto, yo qué sé, pero sí que tengan así como una zona despejada donde el aire pueda fluir, pueda entrar sin problema para enfriar la PlayStation y que por la parte trasera saque todo el aire caliente. De esta manera la PlayStation tendrá un buen rendimiento, una mejor vida útil y evitaremos esas opiniones de que a mí se me calienta demasiado la consola. Entonces hay que también observar que no tenga un defecto de fábrica, pero si hacen bien la práctica, bien el uso de la consola, pues no tendría por qué haber algún problema. Y si ni aún así deja de calentarse y hacer sonidos extraños, pues apliquen la garantía, porque es algo muy raro que se sobrecaliente. A menos que estén jugando juegos de alta potencia, ahí sí, pero el aire tiene que ir fluyendo, la consola no se tiene que sentir tan hot, pero el aire, si sale súper caliente, no pasa nada. La consola prácticamente está haciendo su trabajo como debe ser. ¿Y qué les digo? Yo la he disfrutado bastante. La verdad es que llegué a pensar en decidirme por un Xbox, pero al no haber ofertas tan buenas últimamente de Microsoft y yo haber crecido con el sistema, con los sistemas de Sony, con la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, no tuve la 4, eso sí, es muy triste, pero vaya que yo ya estaba familiarizado con los juegos de Sony y darle una continuidad es muy bonito. Entonces, si ustedes están familiarizados con juegos de Xbox, pues Xbox, no digo que sea malo, yo también utilizo su servicio, yo también pago el Game Pass para jugarlo en mi PC Gamer, pero pues en cuestión de consola creo que la Slim es muy bonita, es muy buena opción para comprar en pleno 2026, sobre todo porque tiene más almacenamiento, si la encontramos en un buen precio, vale la pena, cambiar de juego es súper rápido al no tener que volver a insertar discos. Yo sé que muchos dirán es que el juego no me pertenece, pero teóricamente en los discos tampoco, estás pagando la licencia para poder utilizarlo, entonces viene siendo prácticamente lo mismo, pero sí, obviamente
Y a mí sí me encantaría poder coleccionar juegos físicos de PlayStation, pero me he adaptado y me ha gustado utilizar una versión digital porque también así ahorro espacio, puedo agregar a lo mejor otras cositas, otros accesorios y no tener un mueble lleno de tantos juegos que a lo mejor a veces lo compro, no me gustó y lo tengo que volver y lo tengo que vender para comprarme otro. Aquí prácticamente pago la membresía y pruebo de todo. Y si un juego me gusta y está en una buena oferta, lo pago y así ya lo puedo disfrutar sin tener que estar pagando la suscripción. Pero la suscripción ayuda mucho para explorar. Pero lo más importante, me gustaría saber si ustedes la tienen, les ha gustado, cómo se han sentido con la versión Slim, si tienen otra versión, si tienen la PlayStation 5 Pro, que a mí claramente me encantaría tenerla, pero yo siento que por la amplia diferencia de precio que se llevan, no vale la pena, a menos que si quieras mantenerte en el sistema de PlayStation 5 por muchos años. Va a poder con cualquier juego del mercado que esté vigente en ese año, ¿no? Y sobre todo el GTA 6, porque en el GTA 6 va a estar listo para PlayStation, la rompió en 2025, está apuntando muy bien a 2026 y veamos cómo responde Xbox. Mi nombre es Silvblue y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.